Soy José Paniagua, una vez más contigo. En este momento quiero tocar un tema un poquito extraño. Queremos hablar en este momento sobre una palabra que de alguna u otra manera viaja con nosotros, vive con nosotros, está en nosotros, es parte de nosotros. Y es una palabra con una acción que envuelve una emoción muy importante, quizás una de las emociones más importantes del ser humano y de todo ser viviente. Por ejemplo, porque hasta en los animales funciona. Queremos hablar en esta ocasión de miedo. Vamos a hablar del miedo. De eso vamos a hablar en este día. Vamos a desarmar, vamos a descomponer esta interesante palabra. Y hablando de miedo, es importante reafirmar que el miedo es la emoción más importante o una de las más importantes de los seres humanos. También, como dije anteriormente, en el mundo animal. ¿Por qué en el mundo animal? Los animales atacan por dos razones fundamentales. Una, para alimentarse, y segundo, por miedo. Cuando sienten miedo, pues atacan, o corren o atacan. Pero el miedo es una cualidad muy importante en los seres vivos. Por eso nos defendemos. Si no existiera el miedo, no voy a levantar una coraza de defensa, no voy a levantar un método de defensa. El miedo es importante para el desarrollo de nuestras vidas. En vez de ver el miedo como algo oscuro y fatal, es todo lo opuesto. El miedo es lo que nos activa para preservar nuestra integridad física y la vida. Dijo alguien una vez que si sientes miedo, es porque quieres vivir. Si hay miedo, quieres vivir. Cuando el miedo se va, fácilmente perdemos la vida. Por eso mucha gente cuando se suicida es porque le perdió el miedo. Perdió el miedo, no teme a morir. El miedo es una alarma que se prende en nuestro interior, nos activa nuestros sistemas de defensa. El miedo activa ciertas glándulas en nuestro cuerpo que segregan ciertas drogas que activan nuestro sistema de defensa. El miedo es importante y de eso vamos a hablar. Vamos a descomponer la palabra miedo. Vamos a hablar de esto. La palabra miedo tiene un origen un poquito extraño. Voy a hablar de dioses y quiero tomar algunas de mis notas aquí para compartirlas. La palabra miedo tiene un origen un tanto curioso en el idioma griego y miedo en griego es phobos. Miedo, repito, es phobos. Ahora, vamos a hablar de dioses aquí ahora porque Phobos era el hijo del dios Ares y de la diosa Afrodita. Phobos en griego también significa terror, asustado. Pero la acepción que más me interesa de Phobos o miedo es la siguiente. Es que la palabra Phobos, aunque médicamente ahora se define como fobia, se define la fobia en el mundo de la psiquiatría como un trastorno mental en un individuo determinado. Pero en este caso tenía otra aplicación muy interesante. Miedo o phobos, recuerden que Phobos era el hijo del dios Ares y la diosa Afrodita. La palabra griega phobos, en este caso miedo, significa básicamente en el idioma griego significa huir, escape. Eso significa miedo. Cuando un animal siente miedo y no puede defenderse, ¿qué hace? Escapa.
Nosotros también, cuando vemos venir el peligro, se activa ese sentimiento llamado miedo en nuestro interior y algunas glándulas producen ciertas hormonas o drogas que nos activan nuestro sistema de defensa, y si no podemos enfrentar el miedo, pues entonces corremos, escapamos. Por eso me gusta mucho la definición, la acepción griega de que miedo, phobos, significa huir, huida, escape. Es interesante. Vámonos ahora a la moraleja que queremos llevar hasta ti en este momento. El miedo debemos aceptarlo como parte de nuestro ser. El miedo es un mecanismo de defensa, y si lo canalizamos bien, si aprendemos a canalizar el miedo, ¿sabe qué va a ocurrir? Que vamos a utilizar el miedo como una herramienta poderosa para protegernos, para cubrirnos y preservar nuestra integridad de vida. Entonces, a partir de ahora vamos a entender que el miedo es una herramienta poderosa que Dios, el Creador, nos ha dado para nosotros activar los mecanismos de defensa. ¿Por qué los países se invierten tanto en armas y en sistemas de seguridad? Por el miedo. El miedo nos activa. El miedo nos empuja a protegernos, a levantar murallas de protección contra un posible enemigo que se acerca, un enemigo potencial que puede estar delante, atrás, arriba, abajo o en los lados. El miedo nos activa y cuando eso se activa, comenzamos a buscar herramientas, métodos eficaces para protegernos. Entonces, en este momento puedo citar un texto bíblico bien interesante que dice lo siguiente: el sabio ve el peligro y se aleja. Hay otras versiones que dicen diferente. Dicen que el hombre inteligente, cuando ve el peligro, se protege. Si no existiera el miedo, esa facultad de temer, de sentir miedo, nos pondríamos a correr por los bordes de un edificio de 30, 40 pisos. ¿Por qué? Porque no siento miedo y posiblemente voy a matarme. Si el miedo no existiera, me lanzara desde un avión sin paracaídas. Si el miedo no existiera, no tomara ningún tipo de medida en casa. Las puertas de las casas, para cuando vamos a descansar, cerramos, laqueamos nuestras puertas, ponemos seguros a nuestros vehículos. El miedo es una herramienta poderosa. Ahora bien, no debemos permitir que el miedo nos convierta en paranoicos. El miedo debemos usarlo como una herramienta poderosa que va a proteger tu vida, la mía y la de los tuyos, y ayudarnos a preservar nuestra vida. El miedo es interesante. Vamos a canalizarlo bien y a aliarnos, a hacernos amigos del miedo. Ahora, no permitas que el miedo te lleve a una etapa de paranoia, porque entonces ya el miedo se convertiría en nuestro enemigo. Pero repito, el miedo es el mejor aliado que podemos tener. Es una herramienta poderosa para protegernos y preservar nuestra integridad de vida. Dios te bendiga. Miedo es fascinante. Vamos a utilizarlo como nuestro mejor amigo. Bendiciones. Los veo en la próxima edición. Soy José Paniagua. Hasta entonces. ¿Te edificó el tema que acabamos de compartir? Te invito a que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Dios te bendiga.